Hola hermanos, buenas tardes. Continuaremos con los temas hablados hasta ahora con relación a la Navidad. El día de hoy el tema será la paz del propósito divino. Cada fecha tiene un propósito. Cada acción y cada persona nace con un propósito. Y a la vez desearíamos desaparecer nuestras acciones, a las personas que nos rodean y en nuestras circunstancias. Pero no siempre debe de ser así. En Mateo 1:18 al 21 encontramos la siguiente situación. Mateo 1:18 al 21 dice: El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse en secreto de ella. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le presentó en un sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre José. José, el prometido de María, en el momento en que supo que María estaba embarazada, se turbó de miedo, pues él temía las cosas que diría la gente de él, lo que podrían decir de María, lo que podrían hacerle a María. Fue cuando entonces él decidió olvidarse de su compromiso con María para evitar consecuencias negativas sobre su vida. No se detuvo para recapacitar acerca si era el propósito de Dios. Él solo pensó en casarse y después divorciarse, dejándolos a María y al bebé solos. En nuestras vidas encontramos situaciones, personas, acciones, con las cuales queremos hacer lo mismo que José, deshacernos de ellos y olvidar todo lo que nos acarrea consecuencias que son consecuencias no deseadas. El enemigo intentará meternos miedo, incomodarnos, molestarnos, enfurecernos, confundirnos para querer olvidar una cosa importante. ¿Qué crees que sea eso importante? Una noche, mientras José dormía, Dios se le presentó en sus sueños. Dios le tenía un mensaje que darle, y ese era el que no tuviera miedo ante lo que él vivía. Que no tuviera miedo de María, de lo que la gente diría, que no tuviera miedo de las acciones que hizo al elegir a María como esposa, puesto que sus planes de Dios ya los tenía destinados. No tengas miedo a lo que ha de pasar con ustedes, Dios le dijo por medio del ángel. El ángel también le dijo que todo lo que Dios ya había prometido ya se iba a cumplir, ya era el momento de cumplirse, y que por eso María estaba embarazada. Por eso Él los había elegido para que fueran esposos. Por eso Él había elegido a María y a José, pues quería darle a Jesús una familia que no fuera visto como algo impuro, como un bastardo, ya que Jesús no conoció pecado, ya que Jesús no fue así, ni iba a ser así. Cuando Dios terminó de hablar con José, José se despertó en sus sueños, pero con una nueva visión, lleno de paz, pues sabía que todo era obra de Dios. Esos pensamientos engañosos sabía que eran falsos. Esos pensamientos de angustia ya no lo atormentarían más. José en ese momento en el que él se turbó, olvidó una cosa importante. En el momento en el que José se turbó, olvidó que Dios lo escucharía. Se olvidó que había una mano poderosa moviendo los hilos de su vida, cuidándolo, resguardándolo, destinándolo a algo. El propósito de que José se casara con María era que los judíos no mataran a María, pues en ese entonces sabemos que era pecado que una mujer engañara a su esposo y la apedreaban. También era de que no vieran a Jesús como un bastardo, ya que en ese entonces los judíos a los hijos
fuera del matrimonio los veían mal, los veían como bastardos, los veían impuros. Si José abandonaba a María, Jesús hubiera quedado así. Pero Dios envió a su ángel con José para decirle que no tuviera miedo, que todo era voluntad de él. Y desde ese momento José supo que Dios estaría con él y con toda su familia, sin importar las consecuencias, sin importar la circunstancia. Sabemos que en las épocas pasadas, tales como las de Moisés, las formas en las que hablaba o se presentaban Dios eran explícitamente llamativas. Una zarza ardiente, un ángel con quien luchar, un príncipe con una espada, o a veces caemos en querer buscar algo similar con Dios. Queremos tener un sueño en el que Dios venga y nos diga que está con nosotros. Queremos tener un sueño en el que Dios nos hable con una voz de estruendo y nos despierte y nos diga: tú, hijo mío, voy a estar contigo. Queremos buscar una forma extravagante de la cual tener un mensaje de Dios. Pero ya no es así. Antes, los lapsos de silencio con Dios, su comunicación con la humanidad era muy poca. Tanto que estuvieron los judíos 400 años sin la palabra de Dios. 400 años. Y también en los lapsos en los que había palabra, no a cualquiera Dios se la daba. Había muy poca gente a la que Dios la hablaba. Pero ocurrió algo maravilloso. Jesús nació y gracias a eso se rompió un velo, una barrera que nos impedía estar con Dios en todo tiempo, comunicarnos en el momento que sea con Él. Jesús forjó un puente para poder estar con Él cara a cara. Él habitando en nuestro corazón, podemos comunicarnos con Dios sin ningún tipo de impedimento. Jesús rompió ese velo. Jesús rompió ese obstáculo. Y hoy en día no debemos de buscar algo extravagante para comunicarnos con Dios. No debemos esperar a que un árbol arde y nos hable. No. Tampoco debemos cruzar cielo, mar y tierra para que Dios nos hable, para que nosotros podamos hablar con Él. Dios no es un Dios del cual tengamos que ir hasta los cielos para poder hablar con Él. No. Con Jesús y su sacrificio hecho, podemos tener esa seguridad de que vamos a comunicarnos con Él sí o sí, de que Él nos va a escuchar sí o sí. No debemos de tener miedo a su silencio. José sentía miedo a ese silencio. José se turbó por no saber qué hacer. No caigamos en lo que hizo José. Se dice fácil, pero con la ayuda de Dios también hacerlo es fácil. Recordemos que los propósitos de Dios siempre van a ser perfectos y siempre Dios nos va a cuidar con su propósito. Su propósito siempre va a estar ajustado a manera de que nos beneficie también. Sin importar las circunstancias, sin importar las personas, sin importar nuestras acciones, siempre Dios va a tener un propósito del cual nos beneficie. Nuestras acciones de pecado fueron las que llevaron a que Jesús fuera sacrificado.
Por eso Él nos recordó que debemos de dejar el pecado y nos benefició. El propósito de que Jesús naciera en esta tierra fue el que muriera para poder redimir a la humanidad. Sin el nacimiento de Jesús no hubiera habido sacrificio. Sin sacrificio no hubiera existido la redención ni perdón de pecados. Los propósitos de Dios, hermano, siempre van a ser perfectos. Así que ten paz. Acepta esa paz que Dios te da con sus propósitos. Pues mucha gente estuvo angustiada en el momento en el que Jesús fue sacrificado. Mucha gente lloró y al final tuvieron paz, pues fueron redimidos. Estas fechas, hermano, el día en que se recuerda el nacimiento de Jesús, no solamente celebremos el amor, la amistad, no solamente celebremos el hecho de que podemos estar con nuestras familias, celebremos también la paz que Dios nos dio, recordando que gracias a su nacimiento existió un Redentor que murió por nosotros. Gracias a un nacimiento existió un sacrificio. Gracias a ese sacrificio existió la redención. Y gracias a esa redención existió el perdón de pecados. El propósito de Dios siempre nos va a traer paz. Si tú tienes dudas del propósito de Dios, si tú tienes dudas de lo que Dios quiere hacer, habla con Él. Ya te he dicho, y está escrito, que Dios no es un Dios el cual esté lejos para que tengas que ir a buscarlo o mandar a alguien a preguntarle cuál es su propósito, qué es lo que quiere de ti. Así que, hermano, en esta tarde te invito a que recuerdes que todo lo que vivimos, todas las personas que conocemos, tienen un propósito. Y ante ese propósito Dios hará algo increíble. Si tienes duda de ese propósito, pregúntale qué es lo que Él desea, qué es lo que ha de pasar. Pero tampoco esperes una respuesta extravagante. No esperes a que de los cielos descienda un ángel y te dé esa respuesta. Pues Dios da respuestas en los más mínimos detalles. Puede ser por medio de una persona leyendo la Biblia, en una canción, hermano. Pero siempre va a haber en las acciones de Dios, en sus propósitos, va a haber algo que te guíe, algo con lo cual puedas tener certeza de que no te va a pasar nada, algo con lo que vas a saber que vas a estar bien. Así que ten paz, hermano. El día de hoy nos veremos a las 8:30. Te invito a estar en la reunión, acompañándonos. Haremos una pequeña actividad y después comentaremos el tema hablado. Eso es todo, gracias, hermanos. Dios les bendiga.